Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema de una gran trascendencia, el cual debemos enfocar en una forma sumamente objetiva, porque verdaderamente está basada, fundamentada y proyectándose a aquella visión que nosotros queremos tener de nuestra Guatemala como un país equitativo, justo, desarrollado, con una presencia legítima en los diferentes medios internacionales y nacionales. Vivimos en Guatemala en una permanente crisis de problemas económicos, sociales, que verdaderamente impactan y dañan a nuestra población. La falta de educación, la falta de salud, la falta de una infraestructura adecuada para el desarrollo, son flagelos permanentes, los cuales para que logremos solventarlos en una forma real y consistente, pues necesitan un trabajo con visión de futuro, con planificación, con permanencia. Hago este señalamiento porque el surgimiento de crisis en las cuales se fomenta la inestabilidad, la preocupación por parte de la población sobre qué es lo que está sucediendo, no favorece absolutamente nada el desarrollo de esta nuestra querida Guatemala. Recientemente enfrentamos la situación en la cual se produce una crisis muy seria a partir de acciones tomadas por el Ejecutivo, respondidas por diferentes medios, incluso la Corte de Constitucionalidad, relacionadas con la presencia de la CICIG en una forma, pero sobre todo con la actuación del señor Iván Velázquez como comisionado de esta entidad internacional. Desafortunadamente, en su origen, esto empezó como empiezan muchas cosas en Guatemala, con rumores que fueron fomentando la intranquilidad, hasta que de repente pues sucedió un hecho real que desencadenó una serie de acciones y reacciones. Muy temprano, un domingo, el señor presidente de la República de Guatemala hace una declaración a través de un video en la cual habla de declarar non grato a Iván Velázquez, quien preside la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta acción generó inmediatamente reacciones de diferentes medios, diferentes sectores, y se desencadena una crisis. Esta crisis pues tuvo consecuencias legales, hubo una declaración y una sentencia por parte de la Corte de Constitucionalidad, pero que ha sido en medio de una confusión bastante grande. La población guatemalteca inmediatamente saltó a tomar partido en una forma o la otra, desafortunadamente prevaleciendo bastante la polarización. Nosotros en Acción Positiva estamos convencidos de que la única forma de tratar las cosas es hacerlas con pleno conocimiento, sabiendo qué es lo que está sucediendo. Y para tener un cuadro de cuál es en este momento la situación jurídica de lo que sucedió, hemos invitado al licenciado Mauricio Berreondo a que comentemos sobre cuál es en este momento el estatus jurídico de la situación que se creó. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, doctor, gracias por invitarme nuevamente a su programa. Un saludo a toda la audiencia. Y sí, efectivamente ha habido controversias en relación a que se dividió el país por la situación de declarar no grato a un comisionado o representante de las Naciones Unidas aquí en Guatemala a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Esta situación ya llegó a un punto en el cual se dividió el país en dos bandos, unos a favor y otros en contra, y esta situación actualmente pues ya resolvió la CC, no hay vuelta de hoja en cuanto a que no puede el presidente de la República, de la forma en que actuó, volver a hacerlo. Tendrá que usar los mecanismos que en derecho corresponden, derecho internacional,
en cuanto a ir a las Naciones Unidas. Entiendo, licenciado, que dentro de este proceso, sin entrar necesariamente a juzgarlos, pero entiendo que tanto el señor presidente de la República como también la Corte de Constitucionalidad incluyeron en errores técnicos en la forma de cómo se presenta. Señor presidente, pues se le señala que debió haberlo hecho acompañado o por la firma de sus ministros o por la firma por lo menos del ministro que estaba involucrado en el tema. Y entiendo por otro lado que la Corte de Constitucionalidad recibe un amparo inicial que no correspondía por quienes lo presentan. ¿Cómo está la situación en este sentido? Bueno, sin juzgar a las dos partes, sin agarrar partido, porque no es esa mi intención, nunca ha sido, yo lo que veo es lo jurídico. Y en sí, efectivamente, el señor presidente de la República, primero, parece que lo hizo muy a la carrera en cuanto a lo técnico de redacción de una nota de esa naturaleza, porque es una nota diplomática. Segundo, no fue refrendada por el ministro de Relaciones Exteriores. Es obvio que no quiso firmar o no le quiso dar la nota para que la firmara, porque lógicamente también fue despedido inmediatamente el ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad aceptó un amparo después de toda la jurisprudencia que ha venido por años, en cuanto a que si la persona que presenta el amparo, interpone el amparo, no es parte y no está damnificada, no puede ser parte directamente en un amparo. Y aún así lo aceptó. Por supuesto, se arregló la situación cuando el Procurador de Derechos Humanos presentó el amparo, pero todavía ahí hay una ilegalidad, o considerémoslo que jamás la Corte de Constitucionalidad, en lo que existe, lo había hecho de la forma en que lo realizó, que es decir, se recibe el amparo, se le da un amparo provisional, se suspende el acto, en este caso la orden de non grato del señor Iván Velázquez, y automáticamente en esa resolución de la Corte de Constitucionalidad indica y ordena que se da un amparo definitivo, es decir, cierra el caso sin escuchar a las partes involucradas, sin escuchar a la CICIG y sin escuchar al señor presidente. No le dio la oportunidad a ninguna de las partes. Y eso es por primera vez que pasa en la Corte de Constitucionalidad. Por supuesto, vienen ahora situaciones y algunas personas consideran, o algunos abogados penalistas, de que puedan haber consecuencias para ambas partes en el ámbito legal. Será una situación que esperemos no pase en el país, pero si uno quiere defender el Estado de Derecho, probablemente la intención es si se convirtió la Corte de Constitucionalidad en una situación jurídica o una institución política. Y eso es muy importante, ¿verdad, licenciado? Porque obviamente los guatemaltecos queremos justicia, eso es un clamor popular muy reconocido, y obviamente atenernos a los convenios nacionales e internacionales, dependiendo pues de cuál tenga preeminencia en un momento determinado. Entiendo que con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pues se dice que no puede ser declarado non grato porque sigue un procedimiento que debía de haberse referido entre el convenio existente entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas, que da origen al nacimiento de la CICIG, y que ese debía haber sido el documento que usaron para llegar a una resolución. Obviamente, en el mundo diplomático, siguiendo pues dentro de lo que debe ser, hay casos. Recientemente Estados Unidos cierra un consulado de Rusia en San Francisco con una simple resolución. Rusia había expulsado 755 diplomáticos norteamericanos, claro que siguiendo los patrones y los lineamientos que deben existir en el mundo diplomático. Obviamente, en el mundo diplomático, siguiendo pues dentro de lo que debe ser,
hay casos. Recientemente Estados Unidos cierra un consulado de Rusia en San Francisco con una simple resolución. Rusia había expulsado 755 diplomáticos norteamericanos, claro que siguiendo los patrones y los lineamientos que deben existir en el mundo diplomático. Pero estamos en este momento con que se da esta situación y la Corte le dice que no puede hacerlo, que no puede declararlo non grato y que no puede volver a declararlo non grato. ¿En qué situación deja esto al señor presidente? Lo deja en una situación en la que la única solución es guiarse por la firma de ese convenio entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. Ese convenio que fue refrendado en su oportunidad por el Congreso de la República, pero que el Congreso le da la potestad al presidente de la República de avalarlo, y no solamente avalarlo, sino que en un momento dado ampliar el tiempo de que se mantenga esa comisión en Guatemala. Es una facultad directa del presidente, como es una facultad directa de solucionar las controversias que existan con sus funcionarios o con los miembros, o de lo que el alcance de esa comisión, de ese convenio con las Naciones Unidas. Por lo tanto, lo que le queda al señor presidente es solicitarlo por escrito, o lo que le llaman en el asuntos diplomáticos una nota verbal, con el secretario de las Naciones Unidas, si él no está de acuerdo en algunos puntos o el alcance que efectivamente está realizando la Comisión Internacional contra la Impunidad, recordando cuáles son las funciones específicas por las que vino al país esta comisión. Es lo que le queda. No, aquí en Guatemala ya no puede hacer nada, tiene que ir a las Naciones Unidas, y eso es también por medio de su nueva ministra de Relaciones Exteriores. Para todo si esto fuera pues lo que se quiere hacer, aunque podemos comentarlo un poco adelante. Ahora, por otro lado, el señor presidente de la República está también, se le han presentado antejuicios en su contra. ¿Cuál es la situación actual de esos antejuicios y cómo afectará su futuro actuación de él como presidente? Esto es lo más delicado actualmente. El señor presidente de la República tiene 4 antejuicios. Debemos de considerar 2 importantes, el que presentó el Ministerio Público y precisamente la CICIG. Los otros 2 fue por una situación que en el ámbito jurídico se considera que fue espurio, fue una situación en la cual hay una intención política. Pero los 2, en las cuales sí se dio una conferencia de prensa por parte de estos 2 entes, el encargado de la investigación penal, el Ministerio Público, tiene ciertos fundamentos, supuestamente. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia va a entrar a conocer el día de mañana, lunes, esta situación, y ya hay una sesión que programaron extraordinaria, y si ellos deciden que sí hay cierta causa justa para poder encauzar una persecución penal al señor presidente, pues se enviará al Congreso. Y eso es delicado, porque si el Congreso lo avala, el señor presidente ya no tendrá la inmunidad, y por lo tanto puede que el Ministerio Público solicite ante el juez contralor que lo cite a declarar, porque ya el presidente de la República no va a tener ninguna inmunidad, ninguna ley que lo proteja para que él se presente a su primera declaración, y ahí decidan si se va con una medida sustitutiva o deciden que se vaya a prisión preventiva. Un poco para terminar de aclarar este último que usted acaba de mencionar. La Corte dice sí, procede, no procede. Si procede, va al Congreso. El Congreso tendrá que tener una comisión pesquisidora, la cual tendrá una recomendación de si seguir o no. Tendrá que llegar al Pleno, el Pleno tendrá que votar con 105 votos en favor para que se le quite la inmunidad al señor presidente. El punto es de que en ese momento el Ministerio Público podría pedir o una medida sustitutiva. Si pide medida sustitutiva, ¿puede el señor presidente seguir ejerciendo su cargo? Por supuesto que sí. Inmediatamente, ya lo ha hecho antes el Ministerio Público y la CICIG, es que se quita el derecho de antejuicio
y en las siguientes 24 horas está pidiendo la orden de captura, pero por el rango que está investido el señor presidente, lo más seguro es que lo va a invitar a que se presente ante un juez a dilucidar su situación jurídica. Si le da una medida sustitutiva, porque el MP pide que le dé una medida sustitutiva por medio de fianza, que consideren razonable la juez o el juez, él podrá seguir ejerciendo como presidente de la República, porque no ha sido juzgado en un juicio, o sea, no ha sido sentenciado hasta llegar hasta la Corte de Constitucionalidad con su sentencia. Mientras tanto, él podrá ejercer como presidente de la República. La situación ahí ya viene una situación más política que jurídica, si él podrá soportar la presión que pueda venir de cualquier circunstancia o de índole social en el país. Y no solo él en sí, sino que pues prácticamente el país también, porque como hablábamos en la introducción, toda esta crisis, toda esta inestabilidad no favorece para nada a nuestra economía. El señor presidente del Banco de Guatemala en funciones señalaba el hecho pues de que esta crisis, aunque no ha tenido un efecto inmediato severo, pero ya empieza a reflejar en ciertos índices económicos. Incluso la colocación de bonos recientemente aparentemente no tuvo una recepción muy buena, porque los mercados financieros también pues tienen preocupación por qué vaya a pasar acá en nuestro país. Desde su punto de vista jurídico, ¿qué recomendación específica usted pudiera dar como una visión arriba de los intereses del señor presidente o de la CICIG? ¿Cuál cree usted que sería jurídicamente una situación legítima, estadística hablando? Mire, es bien complejo. Cuando uno como abogado penalista, en lo personal, uno observa quién es el cliente, cuál es la personalidad de ese cliente. Si se deja, como nosotros decimos, se deja querer, si se deja aconsejar. El tema es si un presidente de la República como el que tenemos actualmente permite que uno lo asesore, porque si él, lo que uno le diga, mañana va a actuar de otra forma, definitivamente él va a tener un problema jurídico muy grande. En este caso, hay algo muy importante. Es una situación que surgió cuando él era secretario de un partido político. Él simple y sencillamente tiene que demostrar el origen de esos fondos. Y aunque se haya, fíjese, aunque no se haya declarado de quién es ese el origen, él tendría la obligación moral, y para poder defenderse, de decir quiénes financiaron ese partido, de dar los nombres e indicar cuál fue y en qué momento él recibió ese dinero, esos aportes, porque él no solamente es responsable. Cuando hay un partido político, recordemos de que los fondos los reciben los candidatos a diputados, inclusive el mismo vicepresidente que está actualmente, y que ya hubo alguien que lo acusó oficial y legalmente, y hay un acta de testimonio ante el Ministerio Público por eso. O sea, si el presidente quiere demostrarle al país que él, ni corrupto ni ladrón, como él lo dijo, tiene que dar los nombres de cada uno de esas personas que lo financiaron, para que él demostrar que eran personas honorables, que eran personas que deseaban un bien también para el país, como él también tenía esa intención supuestamente. La inmensa mayoría de los guatemaltecos estamos claros, decididos en la lucha contra la corrupción. También estamos claros y definidos en que lo que se debe preservar es la institucionalidad y obviamente evitar los egos o las figuras. Aquí el problema no es Jimmy versus Iván o Iván versus Jimmy, porque tanto la CICIG como obviamente el Estado de Guatemala pues son instituciones que tenemos que preservar. Aquí el problema no es Jimmy versus Iván o Iván versus Jimmy, porque tanto la CICIG
como obviamente el Estado de Guatemala, pues son instituciones que tenemos que preservar. Creo que el señalamiento que usted hace es fundamental, porque el señor presidente y todas las instituciones que pudieran estar señaladas, porque en este momento existen también acusaciones por financiamiento ilícito contra otros partidos políticos. Entonces, es obvio que todos van a tener que seguir ese proceso que usted indica. Claro que en ese momento enfocamos en la figura del presidente por su alta posición, porque en su momento, en un proceso democrático, pues el señor presidente Morales fue electo por el 67.4% de los guatemaltecos. Y entonces él tiene una posición que debe de preservar, debe de justificar, para mantener esa institucionalidad que nosotros queremos. ¿No cree usted que la institucionalidad es lo que debemos realmente de preservar? Es fundamental precisamente preservar el Estado de Derecho. El mismo presidente de la República ha insistido de que él está respetando la ley y está con el Estado de Derecho, respetando ese Estado de Derecho. Si eso es así, va a depender de él qué capacidad moral tiene como para venir y decir, señores, a toda la población, ustedes me eligieron, pero veo que yo no les he dado el grado de confianza que ustedes me dieron con su voto, yo he fallado. Por lo tanto, me voy a ir a los tribunales, voy a someterme a la justicia y poner mi cargo a disposición y renunciar. Pero eso lo hacen una persona que realmente tenga la integridad y la moral suficiente. La pregunta del millón es, para todas aquellas personas que votaron por él, ¿realmente él la tendrá? Eso sí es defender el Estado de Derecho. Pero claro, si él se va a ir a buscar otras situaciones junto con los asesores, realmente entonces es solamente palabrería, y jurídicamente y hablándolo para el Estado de Derecho en Guatemala sería un retroceso nuevamente. Y en ese Estado de Derecho, obviamente también los guatemaltecos queremos confiar en nuestro sistema de justicia, que sea un sistema de justicia que sea pronta, que sea cumplida, que sea despolitizado y que también no se deje influir por la mediatización de la justicia. Porque algo que ha sido señalado pues mucho en esta oportunidad ha sido esa influencia de las redes sociales, porque hemos visto cómo se discute ampliamente en las redes sociales, pero ya condenando unos y los otros defendiendo. Entonces es fundamental que nuestro sistema de justicia tenga esa capacidad de no dejarse influenciar políticamente ni tampoco mediáticamente. Es una dura labor la de los jueces, obviamente, el tener que mantener su ecuanimidad, porque va a ser piedra fundamental un Estado de Derecho en el cual la justicia es ciega verdaderamente y responde como debe responder a los principios de objetividad que tenemos que obtener. Estamos ante ese tipo de justicia, porque muchos guatemaltecos señalan que se persiguen a unos y no se persiguen a los otros, que ciertos casos se privilegian sobre otros casos. ¿Cómo visualiza esto, licenciado? Yo veo la situación en el organismo judicial, en las cortes, un temor de los jueces. La mayoría de los jueces tienden a tratar de no dar medidas sustitutivas a cuando hay una situación de politización, pero sí le dan, y fíjese qué delicado es esto, aquel que capturaron con armas ilegales, aquel marero, aquel extorsionista, aquel que secuestró, sí le dan medidas sustitutivas. Pero a estas situaciones donde hay un funcionario involucrado, hay un empresario involucrado por circunstancias de persecución penal, hay un sesgo, y es por eso que las cárceles del país están llenas de personas que podrían tener derecho a una medida sustitutiva, y ya lo hablamos en otro programa, me recuerdo que usted me invitó, donde llevan 5 años y medio detenidas y ya cumplieron el delito que se les está acusando. O sea, y no han llegado ni siquiera a la fase intermedia. Bueno, y en algunos casos, por ejemplo, los hermanos Valdés Páez recientemente estuvieron prácticamente 7 años en un calvario judicial y finalmente la resolución pues los exime de toda culpa. Es decir, yo creo que los guatemaltecos estamos todos conscientes y decididos y queremos
que se aplique la justicia como debe ser, que se combata la corrupción muy de frente, pero que esa justicia sea muy objetiva y de veras no se deje influenciar, no se deje mediatizar. Claro que en esa parte los ciudadanos también, nosotros tenemos que ser muy responsables, porque aquí usted mencionó en un momento, mire, el país ya se polarizó. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en evitar caer en ello, porque usted puede tener una opinión, yo tengo otra, pero ambos tenemos que respetar nuestra opinión para llegar a un consenso. Guatemala lo que necesita en este momento es un diálogo. Y hemos propuesto con diferentes sectores ese diálogo en el cual nos escuchemos los unos a los otros, porque al final, cada quien con su opinión, todos queremos contribuir a un mismo fin, y es que este país supere sus enormes problemas históricos que hablamos en un principio, de la desnutrición, de la falta de oportunidad, de la desigualdad, etcétera. Pero yo creo que sí va a ser muy importante que usted que me está escuchando en este programa, oyendo pues las recomendaciones del licenciado y su análisis, que nosotros seamos los actores de este cambio, porque si nosotros no queremos ceder, si nosotros no queremos tener una apertura, pues obviamente somos parte de esa polarización y radicalización que no beneficia en nada la resolución de los problemas. El tiempo desafortunadamente aquí nos va caminando muy rápidamente, licenciado. ¿Qué consejo pudiéramos decir o qué pudiera usted recomendarnos desde el punto de vista jurídico y como ciudadano a los guatemaltecos en este momento? Bueno, yo lo que invito a la población es que no se deje influenciar por todo lo que indican las redes sociales. Ya hubo una experiencia en la cual supuestamente las Naciones Unidas había recomendado a Britt Bharara, el que es fiscal en Estados Unidos, como representante de la CICIG, situación que nunca fue cierta. A veces se permite polarizar en un momento dado la justicia. A veces los jueces tienden a crear un sesgo debido a la misma situación de influencia de los medios de comunicación o de algunos medios de comunicación. Lo que yo les recomiendo es que se informen un poquito más sobre la situación real de una ley específica, porque aquí se habló a la saciedad de 2, 3 leyes en cuanto a lo que propuso el señor presidente de la República en contra del señor Iván Velázquez, y realmente muchos no habían leído esa ley específica, ni siquiera el convenio en Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Yo quiero reiterar sobre lo que el licenciado Berredondo nos dice. Los ciudadanos tenemos que estar informados, tenemos que buscar en dónde. Existe en las páginas, en las redes sociales, ahí está el convenio con la CICIG. Leámoslo, entendámoslo, leamos nuestra Constitución, exijamos que se cumplan nuestras leyes, pero conozcámoslas nosotros. Y sobre todo, reitero ese llamado a usted que me está viendo y me está escuchando hoy, el diálogo es el único camino, ese diálogo honesto, sincero, con amor por Guatemala, no en el cual andemos buscando cómo quedamos bien con cualquier comunidad internacional, sino que sea lo que queremos por este país que es soberano en el sentido de que debe de visualizar y ver primero que todo por sus hijos, por sus ciudadanos. Hay la oportunidad, la crisis nos permite enfrentarla, pero además es la oportunidad de hacer cambios que verdaderamente representen una mejoría para Guatemala. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, por escuchar lo que nos comentaba el licenciado Berredondo y sobre todo por formar usted su propia opinión y por verdaderamente ser un ciudadano con todo lo que esto significa. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muchísimas gracias, licenciado. Buenas noches.